Hola a todos, yo soy Facundo Muñoz, alumno de Ingeniería en Informática, y este es un video especial. Es un proyecto especial desarrollado para la Cátedra de Análisis Numérico, de la cual están a cargo los ingenieros Víctor Aizama y Ricardo Corimayo. En esta oportunidad vamos a estar resolviendo un problema que normalmente tendría su campo en la física o la electrónica. Y justamente el objetivo de todo este proyecto es demostrar cómo desde el análisis numérico podemos resolver problemas que involucran otras áreas. Este tema en cuestión es un tema de corrientes, de voltajes, de circuitos, de resistores, de mallas. Y un problema común en la ingeniería eléctrica es la determinación de corrientes y voltajes. Y normalmente dichos problemas se resuelven utilizando las leyes de Kirchhoff. Estas leyes o reglas nos dicen que la suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo deben ser iguales a 0. Y que todas las corrientes que entran a un nodo deben tener signo positivo. En otras palabras, lo que nos están diciendo es que la suma de las corrientes que llegan a un nodo y las que salen a un nodo deben ser iguales a 0. ¿Por qué? Bueno, porque esta ley, esta regla se basa justamente en la ley de conservación de energía, que también la podemos encontrar como la ley de conservación de carga eléctrica dependiendo de la bibliografía que consultemos. Todo esto no es más que una pequeña introducción, un pequeño panorama para que entendamos los conceptos que vamos a utilizar en la resolución del siguiente problema. El problema que vamos a estar resolviendo es un problema que está planteado en el libro Método Numérico para Ingenieros, quinta edición, por el autor Steven C. Chapra. Acá tenemos un gráfico de lo que plantea el libro y vamos a ir analizándolo, explicando qué significa cada parte, cómo funciona para que tengamos un entendimiento claro no solo del problema sino también de su resolución. Este gráfico de aquí abajo es el mismo que el de arriba, pero lo vamos a utilizar un poco más adelante. Por lo pronto solamente nos vamos a concentrar en este que tenemos aquí arriba. Bien, en este caso por la naturaleza del problema vemos que tenemos una malla y las reglas para las mallas nos dicen que la suma algebraica de las diferencias de potenciales, ¿qué son las diferencias de potenciales? Son simplemente cambios de voltaje, ¿sí? Es decir, estos cambios de voltaje la suma de los cambios de voltaje en cualquier malla debe ser igual a 0. Y esto lo podemos expresar de la siguiente manera. Entonces, tenemos la siguiente ecuación. Vamos a empezar a entender qué es cada una de estas partes. Para empezar, vemos que habla de una sumatoria de esta letra. ¿Qué significa? Bueno, esta letra es la Fem. ¿Qué es la Fem? Es la fuerza electromotriz. Es la responsable de que haya energía en nuestro circuito. Si nosotros vemos nuestra malla, aquí, ¿sí? Está compuesta por estos circulitos numerados, que son los nodos. Y vemos que acá al comienzo tenemos un V1, que significa voltaje 1, también podríamos llamarlo voltaje inicial, ¿verdad? Que tiene 200 volts. Si no tuviéramos la Fem, esto no existiría, nunca entraría energía en nuestra malla. O sea que esta es la primera parte, ¿sí? Es lo que nos dice. Y acá tenemos una segunda expresión, donde esta letra I hace referencia a la corriente y esta letra R hace referencia a las resistencias. ¿Y de dónde es esta expresión? Como dijimos, estos problemas son de otras áreas y este es justamente una fórmula que podemos ver en el área de la física conocida como ley de Ohm, que es la que me va a determinar la caída de potenciales, justamente la caída de energía cuando se pasa por una resistencia.
¿Dónde vemos las resistencias en el gráfico? Justamente acá. Cada resistencia con su correspondiente valor que está en ohms, ¿sí? Por eso es la ley de Ohm, justamente. ¿Qué nos dice al final toda esta ecuación? Es justamente lo que acabamos de decir, ¿sí? Que la suma algebraica de las diferencias de potenciales en la malla debe ser igual a 0. Bien, ya entendimos entonces lo que significa la siguiente ecuación. Y ahora es muy interesante porque si nosotros vamos a ver el libro nos va a plantear a nosotros, nos va a plantear una solución que vamos a tratar de entender a qué se refiere, porque el libro comienza diciendo que para resolver esto, ¿sí?, tenemos que aplicar las reglas que dijimos. Tenemos las reglas o las leyes de Kirchhoff, tenemos la ley de Ohm. Recordemos que lo que nosotros queremos descubrir justamente es las distintas corrientes que pasan por cada uno de estos nodos luego de atravesar una caída de potencial. Bueno, ¿y qué nos dice la solución del libro? Nos dice que estas reglas dan como resultado, y acá es importante, un sistema de ecuaciones algebraicas lineales simultáneas. Tenemos 5 conceptos que tenemos que entender a qué se refiere. Primero tenemos ecuaciones algebraicas. Lineales. Y simultáneas. ¿Y dónde está el concepto más importante dentro de todo esto? Bueno, que se trata justamente de un sistema. Es decir, que para poder resolver todo yo voy a tener un sistema de ecuaciones algebraicas lineales simultáneas. ¿Qué significa un sistema? Bueno, un sistema sabemos que es un conjunto, ¿sí? Un sistema es algo que está conformado por elementos que cumplen una función determinada, es decir, que tienen un objetivo. Ecuaciones, ¿por qué? Porque vamos a tener incógnitas que van a estar igualadas a 0, ¿sí? Entonces ahí tenemos ecuaciones. Ya cuando pasemos a la resolución del problema, vamos a ver justamente dónde se encuentran nuestras ecuaciones. Algebraicas, ¿por qué? Porque son sumas y restas, ¿sí? Son ecuaciones que son sumas y restas. Lineales, porque todos los términos van a estar elevados a la primera potencia. No vamos a tener potencias cuadradas, ni cúbicas, ni nada por el estilo. Y simultáneas, ¿por qué? Porque bueno, si nos ponemos a pensar un poco en la física, si bien nosotros podemos trabajar todo esto individualmente, ir mostrando paso a paso, en la realidad es que cuando la energía entra en un sistema, todo esto pasa casi al mismo tiempo. Es justamente por eso que aparece el concepto de simultáneo. Entonces, con estas bases ya tenemos lo necesario para entender estos conceptos que son los más importantes de todo, justamente, de todo el problema. Bien, finalmente el gráfico que teníamos acá abajo chiquito me lo traje acá arriba para poder explicar mejor. Para poder resolver para poder empezar a plantear nuestro sistema de ecuaciones, es necesario que planteemos el sentido en el que van a ir las corrientes. Y el libro nos ofrece unos sentidos que podemos utilizar. Y van de la siguiente manera. ¿Sí? Recordemos que estos nodos tienen un número. Y 6. Bien. Estos sentidos también los vamos a analizar. Porque
Una vez que nosotros tengamos nuestro resultado, hayamos encontrado el valor de nuestras incógnitas, también vamos a poder ver si estos sentidos son correctos o si hay que cambiarlos. Es justamente parte del análisis, no quedarnos solamente con el resultado que obtenemos, sino, listo, llegué a este resultado, lo analizamos, ¿qué significa? ¿Sí? Entonces, bueno, queda planteado de esta manera el sentido en el que van las corrientes dentro de nuestra malla. Bien, lo que hice ahora fue unir los dos gráficos que teníamos para poder despejar un poco de espacio y poder armar ahora nuestro sistema de ecuaciones, que es lo que vamos a utilizar para poder encontrar nuestras incógnitas. Repasemos entonces un poco. Tenemos esta malla, que podría interpretarse como dos mallas, esta siendo una primera malla y esta una segunda malla. Tenemos nuestros nodos, tenemos nuestras resistencias, cada una con su valor, y también tenemos el sentido en el que viaja la corriente dentro de nuestras mallas. Entonces pasemos a armar el sistema de ecuaciones. Vamos a tener en cuenta los nodos a los que se puede hacer una suma algebraica, es decir, que entra y sale energía. En este caso, ¿cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 que están totalmente conectados y estos dos que están aislados. Entonces vamos a empezar con el número 2, que es al que llega la corriente, ¿verdad? Entonces tendríamos nuestra primer incógnita, 1, 2. Vamos a estar teniendo todo el tiempo como punto de referencia en este momento el número 2. ¿Sí? Tenemos 1, 2, tenemos más, porque está entrando corriente, y 3, 2, más, y 5, 2. Y como es un sistema de ecuaciones, esto tenemos que igualarlo a 0. Bien. Después vamos a tomar como punto de referencia el 5. ¿Y qué tenemos en el 5? Tenemos I 6, 5 más. Recuerden que esto ustedes lo pueden hacer en cualquier orden, ¿sí? No es que necesariamente tienen que empezar por pueden hacer primero el 5, después el 3. No va a cambiar mucho en el resultado. Pero bueno, continuamos. Tenemos I 6, 6, 5. Luego, ¿qué tenemos? 5, 2. 5, 2. Entonces no es un más, porque como habíamos dicho, cuando la corriente sale del nodo es un menos. Entonces acá tenemos menos I 5, 2. Y menos, acá también sale 5, 4, menos I 5, 4. Esta es nuestra segunda ecuación. Ahora podemos ir con el 3, por ejemplo, ¿no? Vamos. I 4, 3. ¿Sí? Está llegando al 3. Menos, ahora tenemos esta que sale, menos I 3, 2. Menos I 3, 2. Y eso es todo lo que tiene. Entonces esto es lo que igualamos a 0. Después nos quedaría el número 4, nuestro nodo número 4. Que vamos a tener 5, 4. 5, 4. Y después tenemos 4, 3 que está saliendo. ¿Sí? Entonces, menos I 4, 3. Bien. Hasta ahí nuestro sistema de ecuaciones, digamos, tiene 4 ecuaciones, o sea que podríamos encontrar 4 incógnitas. Pero tenemos que tener en cuenta también que no solo tenemos estos nodos, sino que tenemos dos mallas, que son las que
indiqué al comienzo de la resolución del ejercicio. Esta sería nuestra malla 1 y esta sería nuestra malla 2 o viceversa, no hay problema. Si quieren a esta que está completito le ponemos malla 1 y a esta malla 2. ¿Bien? Bien. Tuve que reacomodar un poco el espacio, pero habíamos llegado hasta acá. Tenemos nuestras 4 ecuaciones y ahora tenemos 2 mallas. 2 mallas que nos van a sumar 2 ecuaciones para hacer un sistema de ecuaciones de 6 incógnitas. ¿Sí? Habíamos llamado a esta primera malla malla 1 y a esta segunda malla malla 2. Pero es un poquito distinto cómo vamos a trabajar con las mallas, porque en las mallas tenemos que tener en cuenta las resistencias. Y si recuerdan la fórmula del comienzo de las leyes de Ohm, la ley de Ohm nos decía que para determinar la caída de voltaje en una malla necesitábamos multiplicar nuestra corriente por nuestra resistencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tomamos este segmento 5,4, la corriente sale de 5, entra en 4, entonces al salir tenemos un número negativo, vamos a tener menos I 5,4 y ahora es donde entra nuestra resistencia, I 5,4 por R 5,4. Nuestra resistencia 5,4, ¿sí? Que la conocemos, es 15 ohm. Bien, lo siguiente vamos a tener en cuenta, ya estamos acá, 4,3. El sentido nos indica que también sale, entonces menos I 4,3 por nuestra resistencia 4,3. Luego 3,2. 3,2 también la conocemos. Sabemos el sentido, digo. Entonces, menos I 3,2 por la resistencia 3,2. Y luego, ¿qué tenemos? 5,2. ¿Verdad? Y sale de 5, entonces menos I 5,2 por nuestra resistencia 5,2. ¿Esto a qué nos tiene que dar igual? A 0. Porque recordando el concepto del comienzo, la sumatoria de las caídas de voltajes, la suma algebraica de las diferencias de potenciales, que son las caídas de voltajes dentro de una malla, me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Bien, con eso terminamos esta primera malla, nuestra malla 1. Vamos ahora a hacer nuestra malla 2. Y en nuestra malla 2 la vamos a armar de manera similar, con una pequeña diferencia. Empecemos teniendo en cuenta el 6,5. ¿Sí? Este segmento. Empezamos por abajo como hicimos anteriormente. Entonces tenemos menos 6,5 menos I 6,5. Justamente por la resistencia 6,5. El sentido sigue siendo el mismo, hacia arriba, 5,2. Entonces menos I 5,2 por R 5,2. Y luego tenemos 1,2 menos I 1,2 R 1,2. Y acá tenemos algo más. Acá esta malla está cerrada. Esta malla no está cerrada. Lo que nosotros sabemos es que aquí entraron 200 voltios. Y acá llegaron 0 al final de nuestra malla. Entonces vamos a tener en cuenta ese número, que va a ser entonces lo que nos falta acá. Vamos a decir todo esto menos 200 es igual a 0. Que si hacemos pasaje de términos, pasamos este 200 para acá, nos debería quedar entonces que esta ecuación, ¿sí?, que acabamos de escribir va a ser igual a 200. Bien, y hasta ahí tenemos entonces armado nuestro sistema de ecuaciones con 6 ecuaciones.
y son las que vamos a utilizar ahora para poder empezar a resolver las incógnitas que tenemos. Bien, lo que hicimos ahora fue liberar un poco de espacio en ese sector del pizarrón para poder continuar y de paso darle el formato correcto a nuestro sistema de ecuaciones. También hemos corregido un pequeño signo que no es menor y es algo que hay que tener en cuenta, que es el que estaba acá. ¿Sí? ¿Por qué? Repitamos cómo lo habíamos estado armando. Recordemos que las corrientes que entran a un nodo son positivas, se consideran de signo positivo. Entonces, en mi nodo 2, ¿sí?, la corriente que viene de 5 está entrando. Y es por eso que mi signo, en este caso, es positivo. Continuemos. Lo que tenemos que hacer ahora para resolver nuestro sistema de ecuaciones es elegir un método por el cual lo vamos a resolver. Tenemos distintos métodos. Tenemos el método de eliminación, tenemos el método de Gauss, tenemos Gauss-Jordan, tenemos el método de Gauss-Seidel. En este caso, el libro, el problema, nos plantea que utilicemos el método de la eliminación. Y yo creo que es correcto. ¿Por qué? Porque el método de eliminación es un método que podemos utilizar justamente en ecuaciones algebraicas lineares, que es lo que tenemos acá. Lineales. Y también es un sistema pequeño. El método de Gauss-Jordan, el método de Gauss-Seidel son métodos que se utilizan en sistemas más grandes. De todas formas, al final de este video vamos a estar viendo las diferencias que hay con los distintos métodos. Pero ahora vamos a continuar con el método de eliminación, que si bien es un método que podría llegar a resultar un poco pesado o tedioso de hacer, es un método que si somos ordenados lo vamos a poder resolver realmente sin ningún tipo de problema. ¿Y a qué voy con esto de ser ordenados? Bueno, lo primero que vamos a hacer es armar acá nuestra matriz con todos los valores que tengamos en nuestro sistema de ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer entonces es escribir nuestras incógnitas acá arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezamos I1, 2, I1, 2, I5, 2, I5, 2, I3, 2, I3, 2. Vamos abajo. I6, 5, I6, 5. I5, 2, ya lo tenemos, no lo escribo. I5, 4, I5, 4, I4, 3, I4, 3. Y ahí ya tenemos nuestras 6 incógnitas. Si seguimos buscando, vamos a ver que ya las tenemos escritas acá. Entonces, ¿cómo vamos a llenar ahora nuestra matriz? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir fila por fila, ¿sí?, ecuación por ecuación, completando las incógnitas con los valores que conocemos y los valores que no conocemos vamos a rellenar con un 0. Entonces vamos, I1, 2 es 1, I5, 2 es 1, I3, 2 es 1 y no tenemos más. Entonces estos los rellenamos con 0. Vamos a la siguiente. I6, 5 es 1. I5, 2 es menos 1. Menos 1. I5, 4 también es menos 1. ¿Qué hacemos con el resto? Ceros. Ahora, es muy importante que seamos ordenados, como estoy diciendo, y que tengamos en cuenta algo. Vamos a terminar inicialmente de completar nuestra tabla. Tenemos I4, 3. I4, 3 que es 1. I3, 2. Acá está, que es menos 1. Completamos con ceros. I5, 4 que es 1. I4, 3 que es menos 1. Y completamos con ceros. Bien, y ahora vamos a esta parte. A la parte de las mallas. Donde tenemos un valor extra, que es nuestra letra R. Nuestra letra R, recuerden, era nuestra resistencia. Y los valores de resistencia
fueron dados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es multiplicar nuestro número por nuestro valor de resistencia y eso a nosotros nos va a dejar el número, el valor que tenemos que colocar aquí. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esto? Por ejemplo, recordemos nuestra resistencia 5,4 tenía un valor de 15. Entonces, menos 1 por 15, menos 15. Entonces acá vamos a poner, es 5,4 menos 15. Vamos a la siguiente. 4,3. 4,3 tenía un valor de 5. Menos 1 por 5, menos 5. Entonces en 4,3 corresponde un menos 5. 3,2. 3,2 tenía un valor de 10. Entonces, menos 1 por 10, menos 10. En 3,2 tenemos que poner un menos 10. Y así vamos a ir completando nuestra matriz hasta que la tengamos completa. Bien, entonces, una vez completada nuestra matriz, vamos a proceder a poner de este lado las igualdades que tenemos 0, 0, 0, 0, 0 y 200. 0, 0, 0, 0 y 200. ¿Sí? Este va a ser nuestro conjunto de resultados. Bien, lo que tenemos que hacer ahora, lo que nos pide el método de eliminación, es que nosotros tenemos que tratar de hacer que nuestra diagonal, ¿sí?, toda nuestra diagonal, sean unos. No importa si positivo o negativo. Y todo lo que tengamos debajo de la diagonal sean ceros. Ahora vamos a ver cómo hacemos todo eso. Bien, ya limpiamos un poco el pizarrón. Me traje para acá la matriz que habíamos armado inicialmente. Y lo que tenemos que hacer ahora, lo que tenemos que lograr nosotros es tener una diagonal de unos y que todos los valores debajo de esa diagonal sean 0. Para comenzar a operar, vamos a prestar atención que inicialmente tenemos 1, 1, 1. Acá tenemos un 0. ¿Qué podríamos hacer con ese 0 para tener un 1? Porque es más fácil operar con cualquier valor que con un 0. Ya en el procedimiento vamos a ver por qué. Pero por ejemplo, algo que podríamos hacer nosotros que es totalmente válido y que nos va a simplificar nuestra operatoria es intercambiar estas dos columnas. ¿Verdad? Porque si las intercambiamos, fíjense que este 1 viene para acá. Y este menos 20 viene para acá. Es decir, acá ya vamos a tener un valor distinto de 0. ¿Sí? Acá tenemos un valor que realmente no nos molesta, entonces hacemos este cambio. ¿Sí? Vamos a anotarlo. Porque cuando cambien las dos columnas, obviamente también nos van a cambiar estos dos índices, que es muy importante tener eso en cuenta. Vamos a tener I1, 2, I5, 2, I3, 2. Ahí va. I6, 5, ahora es I4, 3. I5, 4 se quedó en su lugar. E I4, 3 ahora es I6, 5. ¿Cómo vamos a tener esto? Vamos a tener 1, 1, 1. Esto era 0, 0, 0. Acá 0. Y acá 5. I5, 2 también se mantiene. Este también se mantiene. Ahora lo que tenemos que copiar acá es I4, 3. I5, 4 se mantiene. Y ahora copiamos I6, 5.
Bien, ya tenemos nuestra nueva matriz. Que ahora sí tenemos en la diagonal 1, 1, 1, 1 y dos valores. No hay problema, podemos operar. ¿Qué es lo que tenemos que lograr entonces nosotros? Dijimos hacer 0 debajo de nuestra diagonal principal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a enfocarnos, vamos a empezar acá en nuestro primer elemento, ¿verdad? Vamos a hacer foco en este número 1. Y lo que vamos a hacer es buscar un valor. Que nosotros multipliquemos este número 1 y que al resultado lo podamos sumar a este elemento que es el que deseamos convertir en 0 y el resultado me dé 0. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, tenemos este 1. Si lo multiplicamos por menos 5, vamos a tener 1 por menos 5, menos 5. Y menos 5 sumado a 5 nos va a dar 0. Es decir, hemos convertido este último elemento en 0. Ahora, este proceso es algo que vamos a tener que hacer para todas las columnas. Eso quiere decir que si yo multiplique este menos 1 por menos 5, lo voy a tener que hacer con todos los elementos que estén en la misma fila hacia la derecha. ¿Sí? Estamos hablando de estos elementos. Vamos a ver entonces cómo quedaría nuestra matriz. Vamos al comienzo. 1, estos ceros no los estamos tocando, solamente estamos utilizando el último, el último elemento. 1 por menos 5, menos 5 más 5 nos da 0. Perfecto. Vamos al siguiente. 1, menos 1, 0, 0, menos 10, perdón, más 10. Y acá tenemos un menos 10. Siguiendo lo que hicimos, hacemos 1 por menos 5, menos 5. Menos 10, esto nos queda en menos 15. ¿Sí? Vamos a la siguiente. 1, 0, menos 1, 0, menos 10. Y de nuevo, 1 por menos 5, más 0, menos 5. Y acá está lo bueno, porque los números que siguen son ceros. Lo que quiere decir que nuestra columna no va a verse modificada en absoluto, porque 0 por menos 5, 0, más lo que haya acá abajo, ya sea 0, 0 o 20, me va a seguir dando ese mismo valor. Entonces, cuando veamos un 0, en este caso, podemos simplemente copiar nuestra columna tal cual. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a decir acá. Que esta es nuestra resultante. Y bien, ¿qué acabamos de lograr acá? Si nos fijamos, acabamos de lograr convertir en todos los elementos debajo del primer 1 en 0. Lo mismo tenemos que repetir en las siguientes columnas, pero siempre los elementos debajo de nuestra diagonal. Entonces, ¿dónde voy a hacer foco ahora? En este número, en este menos 1. Y lo que yo tengo que lograr es convertir en menos 0 todo lo que haya debajo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo primero que tendría que convertir en 0 entonces es este 10. Y si yo hago menos 1 por 10, me va a dar menos 10 y menos 10 más 10, ya convertimos a ese elemento en 0. Y siguiendo lo mismo que hicimos acá, vamos a tener que hacer lo mismo, pero ahora con esta fila en todos los elementos que estén hacia la derecha. Vamos a limpiar el pizarrón, me voy a traer esta matriz para acá y vamos a continuar con el desarrollo y la explicación. Bien, lo que hicimos ahora entonces fue traernos la matriz que teníamos acá, la hemos vuelto a escribir acá. Como dijimos, lo que tenemos que lograr hacer 0 ahora es este número 10. Y lo vamos a lograr multiplicando, haciendo foco en este menos 1. Lo multiplicamos por 10 y hacemos menos 1 por 10 es menos 10. Más 10,
lo convertimos en 0. ¿Qué es lo que tenemos acá? La primera columna la copiamos tal cual. Vamos a la segunda columna, volvemos 0, este número 10, ¿sí? Y el resto se copia tal cual. La tercera columna tiene un número 0. Como ya hemos dicho antes, cuando hay un número 0 no se modifica la columna. La columna queda igual. Vamos a la cuarta. También tenemos un 0. Queda igual. Vamos a la quinta, tenemos un menos 1. Bien, hacemos menos 1 por 10, menos 10. Y menos 10 menos 15, menos 25. ¿Sí? Vamos a la sexta columna, tiene un 1. 1 por 10, 10 más 0, 10. ¿Sí? Entonces esta vendría a ser nuestra matriz resultante. Estos valores de abajo no se tocan, solamente los de la fila que estamos justamente operando. Bien, ¿qué vemos acá ahora? Lo que vemos acá es que si bien logramos convertir en 0 este número 10, todavía tenemos un 15 que necesitamos que sea 0. Para eso vamos a volver a hacer foco en nuestro número menos 1 y lo vamos a multiplicar por menos 15. De esta manera tenemos menos 1 por menos 15 da 15 positivo, menos 15 lo convertimos en 0. Repetimos la primera columna como está, la segunda columna ya quedó ahora en 0, nuestro número 15. La tercera columna tiene un 0, queda como está. La cuarta columna tiene un 0, queda como está. La quinta columna tiene un menos 1. Entonces, menos 1 por menos 15 da 15 positivo, más 0 da 15. ¿Sí? Y ahora la sexta columna que también tiene un 1. 1 por menos 15, menos 15. Y menos 15 menos 20 nos da como resultado menos 35. ¿Qué vemos ahora en esta matriz resultante? Lo que vemos es que tenemos nuestro primer elemento de la diagonal es un 1 y debajo tiene todo 0. Nuestro segundo elemento de la diagonal es 1 y debajo tiene todo 0. Nuestro tercer elemento también es un 1 y ahí es donde vamos a hacer foco ahora para poder convertir en 0 lo que tiene debajo. Lo primero que deberíamos hacer, siguiendo lo que venimos haciendo, es convertir en 0 este número 10, que lo vamos a lograr multiplicando por menos 10. Bien, ya tenemos de nuevo nuestra matriz de este lado. Y lo que dijimos que tenemos que lograr ahora es convertir. Vamos a hacer foco en este número 1, menos 1, y vamos a tratar de convertir en 0 este número menos 10, para lo que vamos a multiplicar el menos 1 por menos 10. ¿Sí? Vamos haciendo la matriz resultante. Mi primera columna como está, mi segunda columna como está, y en mi tercera columna, que es la que estamos trabajando, hacemos menos 1 por menos 10 y convertimos a nuestro 10 negativo en 0. Este número 5 no se ve afectado, ¿sí? Pasamos a la cuarta columna. 1 por menos 10 y menos 10 menos 5, menos 15. El número 0 no se ve afectado. Nuestra quinta columna tiene un número 0, por lo que queda tal cual. Nuestra sexta columna tiene un número 0, por lo que queda tal cual. Bien, ¿qué vemos entonces ahora? Lo que vemos ahora es que todavía nos falta convertir en 0 este número menos 5. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a volver a poner el foco en este menos 1 y vamos a decir menos 1 por menos 5 me va a convertir en 0 ese número. Primera columna tal cual, segunda columna tal cual, tercera columna ya empezamos a ver cómo debajo de la diagonal de 1 se nos convierte todo en 0. Cuarta diagonal es 1 por menos 5 y menos 5 más 0 nos queda en menos 5. ¿Sí? Quinta columna tiene un 0, no se modifica. Sexta columna tiene un 0, no se modifica. Bien. ¿Qué nos queda? Nos queda hacer foco ahora en este número menos 1. Y este número 1, menos 1, lo vamos a tener que multiplicar por menos 15
¿sí? Esta x, recordemos, es de multiplicación. Lo vamos a multiplicar por menos 15. ¿Para qué? Para lograr hacer 0 este menos 15 de acá abajo. Bien, ahora nos trajimos nuevamente nuestra matriz para este lado. Y lo que vamos a hacer, vamos a seguir. Este es un proceso mecánico, es un proceso, como digo, que si bien puede llegar a ser largo, puede ser tedioso justamente por la cantidad de matrices que tenemos que hacer, es un proceso que si lo entendemos y somos ordenados en el desarrollo, no nos va a traer ningún tipo de complicación. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer foco en este número, ¿sí? En este menos 1. Lo que queremos es hacer 0 este número menos 15. ¿Cómo lo vamos a hacer? Multiplicando por menos 15. ¿Sí? Así, menos 1 por menos 15 da 15 positivo y se convierte este en 0. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Vamos a la matriz resultante. Primer fila, segunda fila y tercer fila ya no la tocamos. Estamos en la cuarta. Menos 1 por menos 15, menos 15, 15 positivo y 15 positivo más 15 negativo nos da 0. Perfecto. El 5 queda como está. Vamos a la siguiente matriz. Que acá sí vemos que el número se nos hace bastante más grande, porque 1 por menos 15 es menos 15. Menos 25 nos queda menos 40. ¿Sí? El 15 no lo tocamos. Y la última fila tiene un número 0, lo que quiere decir que no se modifica, queda tal cual. ¿Cómo sigue? Bueno, ahora tenemos que hacer 0 este número menos 5, por lo cual nos volvemos a situar en el menos 1. Y lo vamos a multiplicar justamente por menos 5. ¿Sí? Menos 1 por menos 5 nos da 5 positivo. Menos 5, listo, ya se transformó en 0. Y ahora, con más claridad, podemos ver cómo todos los elementos debajo de nuestra diagonal ya se están volviendo 0. Ahora, lo que vemos es que tenemos que volver 0 este número 10 y estamos situados en este valor. ¿Qué podemos hacer en este caso? En este caso yo necesito que mi diagonal esté conformado por números unos, que fue una de las reglas que establecimos al comienzo. ¿Cómo puedo yo lograr que esto se vuelva un menos 1? Bueno, ¿qué pasa si yo hago 40 por 1 sobre 40? ¿Verdad? Eso hace que este 40 se vuelva menos 1. ¿Verdad? Pero eso también lo voy a tener que hacer acá al lado. Es decir, yo acá voy a tener 10 por 1 sobre 40, que va a ser igual a un cuarto. Vamos a borrar, vamos a traer en limpio acá para realizar esta parte que vendría a ser ya la parte final. Nos estamos acercando a terminar toda la parte de las matrices, ¿sí? De hacer nuestras diagonales 1 y los elementos por debajo en 0. Y bueno, ya volvemos. Bien, y por fin hemos llegado a la parte final de esta etapa de completar nuestra matriz, de poder hacer una diagonal de unos y tener todos los elementos por debajo en 0. Así que vamos a ver cómo llegamos a esta etapa final y qué tenemos que hacer una vez que lleguemos aquí. Bueno, habíamos dicho que teníamos este número 40, que es donde nos vamos a centrar, donde vamos a hacer foco. Y la forma que tenemos para que esto se vuelva un 1 vendría a ser multiplicarlo por 1 sobre 40. ¿Verdad? Y que esto mismo tenemos que hacerlo con los elementos que se encuentran en la misma fila hacia su derecha, como vinimos haciendo durante todo el proceso. Bien, hasta la cuarta fila, entonces copiamos tal cual. Y en la quinta fila vemos que ya me quedó el menos 1 que yo estaba buscando. Y acá al lado tengo un cuarto. ¿Por qué? Porque me queda justamente 10 por 1 sobre 40, es 10 sobre 40, que si lo simplificamos obtenemos un cuarto. ¿Sí? Ahora lo importante es continuar con nuestra idea de volver a hacer 0 todo debajo. Entonces, ahora sí, tomamos nuestro 1 recién obtenido para poder hacer 0 este número 10
que tenemos debajo, ¿sí? Entonces vamos a hacer menos 1 por 10. Menos 1 por 10 es menos 10 y listo. Ya obtuvimos, logramos convertir este 10 a 0. Bien, acá tenemos nuestra matriz resultante, ¿sí? Todo... bien, perdón. Hasta acá, hasta la quinta columna, hicimos eso. Hicimos menos 1 por 10, menos 10, y este 10 se convierte en 0. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con un cuarto. Que obviamente acá pueden hacer uso de calculadoras, de todo lo que necesiten, más allá de que no son operaciones complejas. Y tenemos un cuarto por 10, van a ser 10 cuartos, que lo podemos simplificar en 5 medios. Y 5 medios lo vamos a sumar acá a menos 35 y vamos a obtener menos 65 medios. Y ya está. Hasta ahí llegamos. Ya no es necesario que este último elemento lo convirtamos en menos 1. Lo que vamos a hacer ahora, sí, es igualar a los resultados que teníamos desde un comienzo. Si recuerdan, cuando armamos nuestro sistema de ecuaciones inicial, teníamos estos valores correspondientes a nuestras incógnitas, ¿sí? Entonces, la etapa que queda ahora es directamente encontrar las incógnitas. Digamos, este método tiene dos partes. Una parte que vendría a ser hacia adelante, que vendría a ser todo lo que hicimos hasta ahora, ¿sí? Empezamos con una matriz y fuimos avanzando, 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 hasta lograr obtener la matriz en la forma que nosotros necesitábamos. Y ahora viene una parte que vendría a ser hacia atrás, que es donde vamos a empezar a obtener los resultados y vamos a ir reemplazando hacia atrás para que logremos tener el resultado final de todas nuestras incógnitas. Así que ahora sí, vamos a borrar el pizarrón por última vez y vamos a poner los datos necesarios junto con el gráfico para que ahora sí podamos entender dónde está la parte analítica de todo el ejercicio, la parte de obtener los resultados, analizarlos y ver cómo cambia mi gráfico, cómo cambia mi malla planteada inicialmente. Bien, entonces lo que tenemos ahora acá en la pizarra es, vamos a ver nuestro gráfico inicial, ¿sí? Acá abajo tenemos la última matriz que obtuvimos junto con los resultados. Y como les decía, como es importante ser justamente ordenados en este caso para poder realizar todas las operaciones de manera más sencilla, es que escribimos acá el nombre de las incógnitas a las que pertenece cada columna y también en cada fila. Es simplemente esto transpuesto, ¿sí? Y ahí tenemos las incógnitas. Habíamos hecho nuestra diagonal principal de unos, los elementos por debajo 0, y este último elemento dijimos que no era necesario hacerlo 1. Y lo vamos a utilizar. Y vamos a ver ahora cómo es que lo vamos a hacer. Vamos. Esta fila, ¿sí?, corresponde a la incógnita I65. I65. ¿Y qué tenemos entonces? Vámonos acá. Tenemos menos 65 sobre 2, que es mi número. Yo en este momento estoy parado acá, ¿sí? Todo lo anterior es 0. ¿Bien? Menos 65 sobre 2. Y 65, que es mi incógnita. Yo no sé cuánto es. Pero sé que esto es igual a 200. ¿Sí? Entonces lo único que hacemos acá es ya operar de manera simple. Operar como sabemos. Despejamos este 65 sobre 2, dejamos sola la incógnita que es I65 y nos da como resultado menos 6,1538. Estamos tomando 4 posiciones decimales, que es lo que también nos está indicando el libro. Todo el problema fue desarrollado con 4 posiciones decimales. Bien, entonces acá ya obtuvimos el primer resultado. Sabemos que el valor de I65 es menos 6,1538. ¿Dónde nos vamos a parar ahora? Ahora nos vamos a parar acá. Por eso digo que ahora hay que volver.
Ya hicimos todo hacia adelante, ahora hay que volver, sustituyendo los valores. Estamos acá. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, esta es I54, ¿verdad? Y tenemos entonces menos 1 I54, porque este es un menos 1 que pertenece a I54, más un cuarto, que este un cuarto, fíjense, es de I65. ¿Sí? Entonces tenemos menos 1 I54 más un cuarto I65 y sabemos que esto es igual a 0. ¿Dónde está el beneficio de esto? Bueno, que yo I65 ya lo conozco porque lo acabo de sacar y sé que es menos 6, menos 6,1538. Y si yo hago un cuarto por menos 6,1538, me va a dar como resultado menos 1,5385, que es este valor que tengo acá. Y de nuevo volvemos a lo mismo, simplemente tengo que despejar. Este término que está restando pasa sumando y este menos 1 que está multiplicando pasa dividiendo. Como resultado, mi 54 me da menos 1,5385. Ya hasta ahí tengo dos incógnitas. Tengo I65 e I54. Siguiendo lo que estamos haciendo, ahora vamos a tomar este número, este menos 1, ¿sí? Que pertenece a I43. Entonces me vengo acá y yo tengo que menos 1 I43 más I54, ¿sí? Más 0, porque 0, la verdad no sé, este término no cuenta, pero bueno, lo ponemos ahí para mayor claridad. Me va a dar igual a 0, ¿sí? Mi resultado de esto más esto me da 0. Bien. Menos 1 y 43, lo desconozco. Más I54, que I54 es el término que acabamos de sacar, es la incógnita que acabamos de resolver. Y yo sé que I54 es menos 1,5385, ¿sí? Que es negativo. Lo mismo, vamos a despejar. Este término que es negativo pasa al otro lado como positivo y este menos 1 que está multiplicando pasa dividiendo. Como resultado tengo que I43 es igual a menos 1,5385. Vemos que los términos se repiten. Los valores finales se están repitiendo. Bien, continuamos. Vamos uno más atrás por la diagonal. Menos 1. Este es I32. ¿Sí? Vamos a tener entonces menos 1 I32 más I40. Este es positivo, este 1. ¿Sí? Y 43. Bien. Entonces yo acá ¿qué tengo? Vamos acá. I32 es igual a justamente I43, que ya lo pasamos al otro lado. Es la misma operatoria que venimos haciendo acá arriba. ¿Sí? Yo ya tengo el valor que encontré de I43, que es 1,5385. Negativo, pasa al otro término sumando. Y el menos 1 de I32 pasa dividiendo y me da como resultado nuevamente 1,5385. Menos 1,5385. Y hasta ahí fíjense que ya hemos encontrado el valor de 4 incógnitas. Tenemos I65, I54, I43 e I32. Voy a hacer un poquitito más despacio. Estos resultados los voy a poner acá arriba. Y vamos a terminar con las dos incógnitas que nos faltan. Bien, como dije, hicimos un poquitito despacio. Acá están las incógnitas que ya habíamos resuelto. Nos quedaban dos por resolver. Que siguiendo acá nuestra matriz, lo que nos tocaría sería pararnos acá. ¿Sí? Y 52, que es un menos 1. Entonces, menos 1 y 52, 0, 0, más menos 1 y 54, ¿sí? Más menos 1 y 54, seguimos, más y 65,
más I65 y todo esto lo igualamos a 0. ¿Sí? Recuerden que estamos haciendo esta fila. Bien. De acá, la única incógnita que no tengo es I52, las otras ya las conozco. Entonces simplemente reemplazo el resultante de acá, que va a ser menos 4,6153, pasa al otro lado como positivo, ¿sí? Y este menos 1 que está multiplicando pasa dividiendo, como vemos acá, y mi resultado final de I52 va a ser menos 4,6153. Es importante aclarar que en el libro, en el ejemplo, puede llegar a ocurrir que este último número varíe con respecto a los resultados que nosotros estamos obteniendo acá. Y justamente el tema está en que nosotros estamos tomando 4 posiciones decimales y ya. Mientras que el libro toma más posiciones decimales y hace un redondeo para mostrarnos solamente 4. Entonces es posible, por ejemplo, que este resultado en el libro nos aparezca menos 4,6154, no 53. Pero bueno, nosotros dijimos que vamos a estar tomando únicamente 4 cifras decimales, así que este resultado en nuestro caso también es correcto. Bien, y finalmente nos quedaría encontrar esta incógnita, nuestra incógnita 1, 2. Que bueno, tenemos 1, 2 más I52 más I32 y todo eso igualado a 0. ¿Sí? Incógnita 1, 2 más I52 más I32 igualado a 0. Como ya conozco todo, simplemente reemplazo los valores, paso al otro lado cambiando de signo y obtenemos lo siguiente, que I12 es igual a 6,1538. Hasta acá pudimos resolver todas las incógnitas que planteábamos en nuestro sistema de ecuaciones inicial. Y ahora llegó el momento justamente de analizarlas un poco. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las incógnitas que encontramos? ¿Cómo resolvemos el problema original? Bueno, para empezar nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si bien estos resultados matemáticamente son correctos, a nosotros nos toca analizar este resultado. Y en este caso en lo que tenemos que prestar atención es en estos signos, este signo menos. ¿Qué me está diciendo ese signo menos? Por ejemplo, en I65, ¿sí? Que I65 lo tenemos acá, es este sector, digamos. I65 me da un signo negativo, eso quiere decir que el sentido que me proponía el libro, el ejercicio en un primer instante, no es así, sino que es al revés. Sino que es así. Y 54 también es un número negativo. Eso quiere decir que va para allá. Y 43 también es negativo, es decir que I43 realmente es así. Y 32 es un número negativo. Y 32. Y 52 también es un número negativo. ¿Sí? Y 1, 2. Que es el último valor, que es un número positivo. Entonces, 1, 2 es correcto como mantiene el sentido en el que fluye la energía dentro de nuestra malla. ¿Eso qué quiere decir? Nos cambiaron prácticamente todos los sentidos, pero si prestamos atención, el sentido en el que corre la energía ahora dentro de nuestras mallas, por ejemplo, en nuestra malla 1, es así. Y en nuestra malla 2 también. Bien, finalmente estamos en la etapa final del ejercicio completo, ya con todas las resoluciones, con todos los resultados y con todo el análisis que hemos hecho sobre nuestros resultados.
¿Qué tenemos acá? Vamos por parte. En esta primera parte tenemos los resultados finales, ¿sí?, a las incógnitas que habíamos planteado en un comienzo. Vimos también que los signos obtenidos en estos resultados indicaban que el sentido iba a cambiar. El sentido en el que fluía la corriente dentro de mi malla iba a cambiar. Cuando nosotros empezamos, planteamos que teníamos dos mallas. Teníamos la malla 1 y la malla 2. Y también planteamos cómo era la ecuación de dicha malla, que también utilizamos en todo el sistema que fuimos construyendo. Teniendo el resultado de todas nuestras incógnitas, podemos directamente reemplazar en nuestras ecuaciones de malla 1 y malla 2 y obtener cuál es la corriente que circula, cuál es el valor de la corriente que circula por esa malla, ¿sí? Siendo en este caso, en la malla 1, 1,5385 y en mi malla 2, 6,1538. Pero esto no es todo. Nosotros teníamos que determinar y demostrar cómo la caída de potencial hacía que entren 200 voltios, la energía fluya a través con cierto sentido, pase por resistores y acá la salida tenga 0 voltios. Es decir, que ahora nos toca calcular cuál es el voltaje que va quedando cada vez que va pasando por estos segmentos entre nodo y nodo. Y como dijimos, la fórmula para establecer esto era la sumatoria de la FEM, que era nuestra fuerza electromotriz encargada de inyectar la energía en nuestra malla, menos la sumatoria de la ley de Ohm, que mencionamos hace un instante, que era la corriente por la resistencia. ¿Cómo lo vamos a tratar? Vamos por segmentos simulando el circuito que nos ha quedado, ¿sí? Primero entran 200 voltios, entonces lo primero que tenemos es el segmento 1, 2, donde los 200 voltios pasan por una resistencia de 5 ohm. Entonces, respondiendo a la fórmula, en nuestro segmento 1, 2 es igual a nuestros 200 voltios que entran menos nuestra electricidad 1, 2, perdón, nuestra corriente 1, 2, que es nuestra incógnita que hemos sacado acá, ¿sí?, por la resistencia, que nuestra resistencia son 5 ohm. Tenemos todos los datos. Esto nos da como resultado 169,23. Es decir, que esos 200 voltios, luego de pasar por mi resistencia de 5 ohm en el primer segmento, cayeron a 169,23 volts. Continuemos con el flujo. Tenemos el segundo segmento del 2 al 3. Pero nosotros lo planteamos como 2, 3. Lo habíamos planteado como 3, 2. Y 3, 2 era signo negativo. Ese signo hizo que cambie el sentido. Por lo tanto, ahora nuestro 3, 2 es 2, 3. Al cual le llegan los 169 de aquí, ¿sí? Lo que salió de acá va a entrar en este nuevo segmento. 169,23 menos, y fíjense, acá correspondería que esté nuestro valor de I32, que es un valor negativo. Como cambió el sentido, lo que venimos repitiendo, también cambia el signo, es decir, que ya no es más un número negativo, sino un número positivo. Entonces nos queda 169,23 menos el producto entre mi número que ahora es positivo por mi resistencia que es de 10 ohm. Esto nos da como resultado 153,85. Vemos cómo sigue cayendo el voltaje que inicialmente era de 200. ¿Sí? Y esto es una buena indicación porque nosotros al final tenemos que demostrar cómo cuando termine esto, acá tiene que salir un 0. Continuamos. El tercer segmento es el segmento 3,4. Pasa exactamente lo mismo. Nosotros lo conocíamos como 4,3, es decir, cambia este signo. Nos traemos los 153,85 menos nuestro número
que ya es positivo, por una resistencia de 5 ohms, nos va a dar 146,15 volts. Bien, ya hicimos el primer segmento, el segundo segmento, el tercer segmento. Vamos al cuarto segmento, que vendría a ser el segmento 4,5. El segmento 4,5 antes era 5,4, ¿sí? Viene siendo todo lo mismo. Me traigo este resultado porque recuerden que todo lo que va saliendo de un segmento es lo que va a entrar en el otro. Bien. 146,5 menos mi número que ahora es positivo por mi resistencia de 15 ohm me da 123,07. Y acá hay algo interesante, porque nosotros vinimos haciendo este recorrido. Pero estos 123,07 volts están aquí, están justo acá. ¿Sí? Es decir, luego de pasar por esta resistencia. Si el circuito lo hubiéramos tomado así, bajando por este segmento, por el segmento 2,5, tendríamos que haber calculado con 169, que recordemos que pasa el primer segmento, acá tenemos 169 volts. Si hacemos la misma fórmula, si seguimos con el mismo criterio, nos va a dar el mismo resultado, nos va a dar 123,07 volts. Es decir, que todo en nuestra lógica y nuestro procedimiento fue correcto. Y llegamos hasta acá. ¿Por qué? Porque al final tenemos, si hacemos esto, lo vamos a hacer, que vendría a ser nuestro segmento final, nuestro segmento 5,6. Que de adelanto ya sabemos que a la salida del 5,6 tenemos que tener 0 volts. Bien, y acá entonces vamos a tener 123,07 menos nuestro segmento 5,6, que cambia de signo. Vendría a ser más 6,1538 por 20 ohms. Esto nos va a dar como resultado 0,003 volts, que bueno, este es un pequeño error que se introduce, este 3 es un pequeño error que se introduce justamente por la cantidad de cifras decimales que fuimos tomando a medida que fuimos resolviendo, pero se demuestra que entran 200 y salen 0. Y con esto hemos llegado al final de este problema, donde pudimos recorrerlo entero, analizarlo, ver qué significa cada cosa, y realmente espero que este video les haya servido, que hayan podido entender y también que hayan logrado adquirir ese razonamiento necesario dentro del análisis numérico.